En la clase pasada del 25 de mayo nos ubicamos en el periodo del 400 y el 500. El 400 corresponde al siglo XV, a los años 1400. En ese caso, su mayor desarrollo se generó en Florencia. Nos encontramos en una etapa en la que ya la Edad Media quedó atrás, aunque en el arte se sigan representando figuras religiosas, aparecen motivos mitológicos. En el Cinquecento corresponde al siglo XVI, a los años 1500. El epicentro fundamental de esta etapa se generó en Roma, en la que se desarrolló la Capilla Sixtina, entre muchas otras de gran magnitud. Los artistas para esta etapa ya recibían grandes encargos como el mencionado, así como otras construcciones arquitectónicas, tal como la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Los motivos religiosos se siguen ejecutando, pero con una fuerza figurativa, donde la corporalidad se desarrolla con sentidos en tanto a imitación de la naturaleza. Algunos de los artistas más representativos de este momento histórico fue Miguel Ángel. El arte medieval, con su valor narrativo, es un arte trascendental. El Renacimiento, al contrario, nos ofrece obras que nos proporcionan un placer puramente estético. El arte propende a la exaltación del sentimiento religioso, del Estado y del individuo. Esta descripción resume la narrativa puramente renacentista sobre la distinción entre el arte medieval y el Renacimiento florentino. El Renacimiento busca ser un periodo de quiebre con toda la historia que le precede, pero hay que tener claro que esta es una construcción del mismo Renacimiento. De hecho, podemos ver que este arte tiene bastante influencia del gótico. Gentili Fabriano es un pintor muy famoso y uno de los más ricos en Florencia. Pinta para los grandes aristócratas de Florencia y su arte se vincula a la experiencia devocional y proyectiva de los hábitos del mundo florentino. Es el principal maestro del gótico internacional de la Italia central. Su obra, influida por los miniaturistas de la escuela lombarda, se caracteriza por su estilo preciosista. Trabajó en Venecia, Brescia, Roma, Florencia y Siena. Fabriano formó artistas prometedores como Jacopo Bellini e influyó en pintores como Frangelico. Tanto en Bellini como en Frangelico se convirtieron en grandes artistas del Renacimiento del siglo XV. Junto con Masaccio, Fabriano era muy famoso por su estilo elegante y decorativo y por su luz suave. De su producción conservada cabe destacar la Adoración de los Magos. La Adoración de los Magos de Gentili de Fabriano, realizada para la capilla de Palla Strozzi, en la iglesia de Santa Trinita y ahora en los Uffizi, se considera una obra maestra del gótico internacional. Junto con la huida a Egipto, es considerado su mejor trabajo. En la oración de los Reyes Magos podemos encontrar la ropa contemporánea del siglo XV para que los espectadores puedan encontrar en un entorno muy naturalista, entre ellos los mismos paisajes, para que puedan producir experiencias en un estado de conciencia de salvación emocional transformativa, de acuerdo también a Anselmo de Canterbury. Otro de los pintores más importantes sobre los cuales hablamos en clase es Jan van Eyck. Jan van Eyck fue un pintor flamenco que trabajó en Brujas. Es considerado como uno de los mejores pintores del norte de Europa durante el siglo XV y el más célebre de los primitivos flamencos, puesto que fue una figura de transición entre lo que denominamos el gótico internacional y la llamada escuela flamenca. Ojo, tenemos que tener en cuenta
que aunque en nuestra cabeza relacionemos el flamenco con la música española y los vestidos rojos de Pepas, en este caso el flamenco hace referencia a la producción pictórica que se dio en el norte de Europa, en regiones como Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Una de las pinturas más importantes que realizó Jan van Eyck es el retrato del matrimonio Arnolfini. Cabe aclarar que hacia 1420 se comercializó la pintura flamenca entre los grupos de aristócratas y personas adineradas para comisionar autorretratos. Este es el caso de Giovanni Arnolfini, que fue un rico comerciante italiano que se afincó en Brujas. Giovanni Arnolfini le comisiona esta obra a Jan van Eyck con el propósito de que sea una promesa de matrimonio. ¿Esto qué quiere decir? La obra se realiza antes de que el matrimonio tenga lugar, pero por la realización de la misma ya existe una garantía de que efectivamente estos dos van a casarse. Pero lo interesante de la obra de Jan van Eyck no termina aquí, puesto que Jan van Eyck plantea un precedente que básicamente busca superar la bidimensionalidad del cuadro impuesta por la representación de los espacios. ¿Esto qué quiere decir? En el caso del retrato del matrimonio Arnolfini, no se está representando un certificado de matrimonio, sino que la pintura en sí misma es el certificado. Además de esto, Jan van Eyck pretende integrar al espectador que está viendo la obra al espacio virtual que se está creando dentro de la misma, y esto lo hace uno de los pioneros del término de lo metapictórico. ¿Qué quiere decir esto? El cuadro dentro del cuadro, el cuadro que se sale de los límites de la bidimensionalidad, integrándose de manera emocional con el espectador que la está viendo. Frangélico, un monje devoto practicante de la religión cristiana, fue uno de los pintores más importantes de este periodo renacentista. Él, junto con otros, fueron los pintores que establecieron el léxico que se usaría en el arte florentino. Su cuadro más famoso, La Anunciación de la Virgen en el año 1426, es una clara muestra de por qué es considerado el pintor por excelencia del monasterio dominico. La representación matemática y platónica del espacio genera una experiencia vivencial para el espectador, haciéndolo sentir parte del espacio de la obra. Se dice que este es el primer cuadro cuadrado de toda Italia. Esta pintura, ubicada en la celda de un monasterio, es una clara representación de cómo la representación matemática del espacio genera una experiencia de inclusión en el monje devoto o en el mismo espectador. Tanto en esta obra como en la obra de Frangélico podemos ver el gran interés del Renacimiento florentino por representar imágenes dramáticas y teatrales. Esto tiene la intención de causar un mayor impacto en quien observe la obra.